Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Vamos a continuar con nuestro estudio de Gálatas en el capítulo 3, en los versículos 19 al 29, y vamos a estar hablando acerca de la función de la ley, el propósito de la ley en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, o más precisamente aún, en la antigua administración del pacto, que vamos a ver que es el mismo pacto, el pacto que Dios le entregó a Adán y a Eva, incluso el pacto que pasó por Noé y el pacto que se establece con Abraham, ¿no? Que es el mismo pacto, solo que se va añadiendo nuevas revelaciones, nuevas cláusulas, les podríamos decir, nuevas, digamos, medios de administración que se estaban exigiendo en cada época, y que algunos de esos medios que se estipulaban, que se exigían, ¿no? Para administrar la relación de Dios con su pueblo, ¿no? Eran temporales en muchos aspectos, ¿no? Y entre ellos, por supuesto, uno de esas eh, de lo que había establecido la ley para ser administrado fue, por ejemplo, el templo, ¿no? El templo físico, ¿m? Como también las leyes levíticas o el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico también es estipulado por la administración del antiguo pacto, empezando con Moisés, desde Moisés hasta Cristo. Ese, ese sacerdocio fue puesto temporalmente, porque luego en Cristo cambia el sacerdocio. ¿Pero por qué cambió? Porque la función de ese sacerdocio, la función de la administración de la ley en el antiguo pacto, buscaba enseñar, era la sombra. Recuerdan que hemos visto varias veces en teología se distingue el tipo del antitipo, ¿verdad? La sombra de la sustancia. Eh, en la administración del antiguo pacto, esas leyes levíticas, leyes ceremoniales, apuntaban a Cristo. Una vez que llegó Cristo, una vez que tenemos a Cristo ya, digamos que una vez venida la fe revelada, que estaba oculta, ¿verdad? A través de esos símbolos, esas ceremonias que se pedían en la antigua administración de la ley, ¿verdad? Eh, una vez que llega Cristo ya no son necesarias o sea, ya no se exige su cumplimiento material, su cumplimiento operativo, su cumplimiento, digamos, ceremonial, sino que se observan hoy en día espiritualmente. Nosotros estamos llamados a leerlas, a estudiarlas, por eso podemos estudiar el Pentateuco, la ley, ¿verdad? Y debemos, no es que podemos, es un deber y también es un privilegio leerlas y entender esas leyes y ver cómo se cumplen en Cristo y cómo nosotros en Cristo lo estamos cumpliendo, porque se cumplen las promesas en Cristo, en ese sentido. Entonces vamos a ver cuál era la función de la ley, la administración de esa ley en el antiguo pacto, ¿no? Vamos a estar viendo según el apóstol Pablo nos revela en Gálatas capítulo 3 versículos 19 al 29, ¿no? Donde se aborda el propósito histórico de la ley en relación con el pacto abrámico, de la ley en el sentido que estamos hablando, la ley mosaica, con todo lo que es el paquete, ¿verdad? De la ley de Moisés, la transición de la infancia del pacto, la infancia pactual, bajo esa, esa imagen que usa el apóstol Pablo como ayo, ¿no? Pedagogo en español, podríamos decir ayo también, o paidagogo en griego, que es la ley como tutor estricto, la ley como un tutor que va dirigiendo, ¿verdad?, a ese joven, a ese niño que no es un adulto aún, ¿verdad?, y lo dirige estrictamente, y vamos a ver cómo es que ocupa esta imagen y vamos a tratar de entender históricamente cuál era esa imagen, y lo dirige la ley como un pedagogo a la madurez como hijos de Dios, y una vez que son maduros, una vez que el niño, el hijo llega a la madurez, ya no necesita pedagogo. Vamos a ver qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo al respecto, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que se refiere con la herencia universal en Cristo, ¿ya? Como siempre, yo preparo algunas traducciones. La traducción que he hecho, como es de costumbre, es una traducción fiel al texto del griego, pero también una traducción que añade para entender más
¿cómo decirlo más literalmente, lo que se quiere decir. Es interpretativa también, pero van a ver, como siempre, no es algo que yo estoy distorsionando, simplemente trata de explicar de mejor manera, ¿no? Lo que se quería decir. Vamos a leerla. Versículo 19. ¿Para qué entonces se estableció la ley? Pregunta el apóstol Pablo. Fue añadida al pacto para exponer las rebeliones contra el soberano. Si se fijan en eso, yo lo estoy añadiendo, pero que es totalmente fiel al original, si ustedes lo pueden revisar en el griego. Dice, fue añadida al pacto para exponer las rebeliones contra el soberano, hasta que llegase la simiente a quien se le había hecho la promesa, y fue administrada por medio de ángeles a través de la mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a una sola parte, pero Dios es el único soberano. Dios es uno, como diría el apóstol Pablo, que eso es lo que dice literalmente. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? Pregunta el apóstol Pablo. Absolutamente no. Es una pregunta retórica que por supuesto que tiene una respuesta evidente. No, absolutamente no. Porque si se hubiera dado una ley con la capacidad inherente de impartir vida, si la ley tuviera la capacidad de resucitar, de dar vida, de perdonar pecados, ¿verdad? De transformar el corazón, eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo, ciertamente la justicia del pacto provendría de esa ley y no de la promesa y no de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y no de la cruz, no de la obra de Cristo, ¿verdad? Y de todas las promesas que la misma ley prometía, ¿verdad? Versículo 22. Pero la Escritura encarceló todas las cosas bajo la culpa, o sea, a todos, a toda la humanidad la encarceló bajo la culpa, para que la herencia prometida, basada en la fidelidad de Jesucristo, fuera entregada a los que creen, no a los que obran para obtener salvación, sino a los que creen para salvación, ¿no? Nuevamente, esta es una traducción que tiene digamos, como objetivo la interpretación, más que una traducción literal, ¿ya? Yo los voy a compartir en los comentarios la traducción para que ustedes la comparen con la Reina Valera y con otras versiones y también si tienen acceso al original, al griego. Versículo 23. Así que antes de que llegara esta fe, estábamos bajo la custodia penal de la ley, encarcelados hasta que la fe fuera revelada. De este modo, la ley funcionó como nuestro estricto tutor disciplinario, nuestro ayo, el pedagogo, ¿no? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos declarados justos por la fe, no por la obediencia, no por acumular méritos, ¿no? En ese sentido. Pero ahora, versículo 25, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos bajo la vara del tutor disciplinario. Ya no estamos bajo la vara del ayo. Vamos a entender que era un ayo. Un ayo era un esclavo que contrataba al padre para que lo dirigiera en el camino, ¿verdad? Y lo disciplinara. No le enseñaba, no era alguien que le impartía conocimientos. Era un esclavo que simplemente tenía que llevarlo al colegio o cuidarlo y castigarlo incluso. Podía llevar una vara, castigarlo cuando rompiera las reglas de la casa del padre. Esa era como la idea. Versículo 25, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos bajo la vara del tutor disciplinario, porque todos ustedes son hijos adultos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, que ya no tenemos ese pedagogo, ya no tenemos ese tutor que nos disciplinaba con vara, ¿verdad? Ahora hemos alcanzado esa madurez al revelarse la fe, no porque nosotros hayamos hecho mérito o etcétera, ¿no? Sino que se ha llegado a la fe y ahora el pueblo de Dios ha alcanzado la madurez. Esa es la idea. Y una persona, por ejemplo, los tiempos del apóstol Pablo, una persona que tenía un pedagogo, era un niño, era no era un hombre adulto de dominio, sino que era un niño que tenía que ser dirigido de la mano, ¿verdad? Si salía a la calle tenía que andar de la mano con su papá o su mamá, o en este caso con su tutor, ¿verdad? Para que no le pasara algo si andaba, porque sabemos que si un niño tú lo dejas en la calle solo, un niño pequeño, pues seguramente va a pasar algo malo. Entonces, esa es la idea, pero una vez que llega a la madurez, no quiere decir
que las reglas del padre, de la casa del padre, que le imponía a través del tutor, a través del pedagogo, el padre se le imponía al hijo, ¿no? No quiere decir que esas reglas ya ahora el hijo las puede menospreciar y desechar y no tener en cuenta. Lo que se asume que una persona madura, y aquí me estoy adelantando todo lo que voy a decir en el futuro, una persona madura va a obedecer desde su interior, desde su fuero interno, y no por un agente externo que te obliga, ¿verdad?, a comportarte de la determinada manera, sino que como una persona madura se va a disciplinar a sí misma, no necesita un tutor disciplinario externo, sino que se disciplina a sí misma. Ese es el concepto de madurez en ese sentido, ¿no? Porque todos ustedes son hijos adultos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 26 dice. El 27. Pues todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido, han asumido su estatus legal, el estatus legal de Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? El guardador del pacto, y en Cristo nosotros somos declarados guardadores del pacto, no como el primer Adán que quebrantó el pacto, rompió el pacto y la ley de Dios nuestro Señor, sino que en Cristo nosotros somos revestidos en Él, en su estatus legal, y ya no existe, versículo 28, ya no existe división jurídica entre judío y griego, ya no existe esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, ya no está estas divisiones que hacía la ley, ¿verdad? Que hacía tanto la ley sí, la ley y también las tradiciones de los ancianos y también los paganos, ya eso no se toma en cuenta para nada, y ahora en Cristo ya no existe esa división jurídica, ¿no? Porque dice el apóstol Pablo, porque todos ustedes son una sola entidad de pacto, pactual, la iglesia, en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si ustedes le pertenecen a Cristo, entonces son la verdadera descendencia de Abraham y herederos legítimos según la promesa, no según si guardaron la ley o no, según la promesa. ¿Mm? Espero que se haya entendido. Voy a dejarlo al pie del video esta traducción para que la puedan seguir, ¿verdad? Obviamente que esta traducción busca explicitar términos jurídicos del mundo antiguo, ¿no? Que estaba en el año 48, 49, que se escribió esta carta, ¿no? Que por supuesto las traducciones modernas, como la Reina Valera también, aunque también hay algunas cosas, pero la mayoría de las traducciones suelen espiritualizar esto, ¿no? Como por ejemplo justicia como algo espiritual, y con justicia se está refiriendo el apóstol Pablo a temas materiales, a temas históricos, ¿no? Está relacionado, está vinculado con la visión de la justicia material, real, porque Dios es uno y por tanto Él no puede ser dividido. Ya lo vamos a estar viendo, ¿ya? Bueno, recordemos el contexto, ¿no? Ya sabemos que más o menos del año 48, 49 que está escribiendo aquí el apóstol Pablo a los Gálatas, y esto es poco antes del Concilio de Jerusalén, un poquito antes, ¿ya? La situación ya la sabemos, ¿verdad? Son la infiltración de judaizantes que estaban exigiendo la circuncisión y la observancia de los rituales del antiguo pacto, de la antigua administración del pacto, como complementos que eran necesarios para poder alcanzar la justificación, la justicia en Cristo. No estaban diciendo que no era Cristo, sino que decían, sí, Cristo más esto. Y ahí ese era su error fundamental, el cual era epistemológico y teológico, como hemos estado viendo hasta ahora, hasta este capítulo 3, el cual era convertir la ley, que era una herramienta de pacto, una herramienta de santificación, y que nos revelaba el carácter divino, que nos revela el carácter divino de Dios nuestro Señor, su voluntad, su santidad. ¿Mm? Estaban buscando convertir la ley en un mecanismo autónomo, o sea, que el poder generar desde nosotros mismos, ¿no? La justicia vendría desde nosotros mismos, y por tanto era un mecanismo autónomo de autosalvación, que era un principio humanista, usar la ley para poder justificarnos. Ese era el error de los judaizantes, que no era un simple tropiezo moral o ético, no, sino que era la afirmación de una autonomía epistemológica,
una autonomía ética, una autonomía moral en ese sentido. Al creer que podían cumplir la ley por sus propias fuerzas, asumían que el hombre caído tiene la capacidad intrínseca de justificarse sin la gracia soberana de Dios nuestro Señor. Asumían el mito de la neutralidad, por supuesto, y la autonomía humana, básicamente, ¿no? Y operaban como si el hombre pudiera negociar su justificación con el Creador de igual a igual, de tal punto que podían demandar al Creador, decirle, tú me debes. Ese era el grave error, digamos, del, de los judaizantes. Bueno, como siempre vamos a ver la estructura de 4 puntos en este caso. La lógica argumental, ¿no? El del flujo argumental. El primer punto, la función penal y restrictiva de la ley lo vemos en los versículos 19 y 20. La ley no reemplaza la promesa, claramente lo dice explícitamente el apóstol Pablo, fue añadida temporalmente para diagnosticar y contener la anomia, pecado. ¿Qué es la anomia? Anomia es de a, algo contrario, una preposición que quiere decir algo que se le opone, que está en contra, ¿verdad? Y nomos ley, hasta la llegada de Cristo. Segundo punto del flujo argumental, los versículos 21 y 22 nos muestran la armonía de los decretos divinos. La ley y la promesa no están en conflicto, en absoluto, no son contrarias. No es que hay dos formas de alcanzar salvación. No, hay una sola, que es la gracia de Dios. La ley no se dio jamás para salvar, ¿no? La ley y la promesa no están en conflicto jamás entre ellas. Su incapacidad de salvar, la incapacidad de la ley, de salvar radica en la naturaleza muerta del hombre y no en un problema en la ley. Porque la ley nunca se dio para... Ese no es el propósito. Nunca Dios entregó la ley con el objeto de que el hombre se salvara. No. ¿Y por qué el hombre no se puede salvar obedeciendo la ley? El problema no está en la ley, el problema está en el hombre, en nosotros, en nuestro corazón, que ya somos rebeldes, que ya estamos caídos. Esa es la idea, la incapacidad de salvar de la ley entonces radica en la naturaleza muerta del hombre caído, no en un defecto de la ley. La Escritura encierra a todos para que solo Cristo libere. Y ese es uno de los propósitos por los cuales Dios nuestro Señor, entregó la ley al hombre, para que todos los hombres fuesen encarcelados, por decirlo así, fuesen sometidos a la culpa, ¿no? Se revelaba, porque la ley lo único que hacía era revelar la culpa del ser humano, se somete a esta culpa y, por tanto, todos los seres humanos, y este es el argumento del apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, capítulo 1, 2 y 3, el flujo argumental, todos los seres humanos están bajo la maldición de la ley que es santa, justa y buena, y que lo único que hace con nosotros es revelar nuestra maldad, nuestra rebelión contra Dios nuestro Señor, nuestra blasfemia. Y cuarto punto de la argumentación, los versículos 26 y 29 nos muestran la madurez, la filiación, perdón, el tercero me estaba adelantando. El tercer punto, los versículos 23 al 25, nos muestra la ley como un pedagogo, como un paidagogos en el griego. Los versículos 23 al 25. El uso de la metáfora del tutor estricto que hace el apóstol Pablo aquí, que busca ilustrar que la ley custodia al heredero infantil, el heredero en el sentido cuando es niño, ¿no? Hasta que alcance la madurez legal en Cristo. Está hablando del pueblo de Dios, ¿no? Y cuarto y último punto del flujo argumental es la madurez, la filiación y dominio. Ya el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, ha alcanzado esa madurez, ha alcanzado ese dominio, ese autodominio, o sea, autogobernarse a través de la gracia de Cristo, la gracia de Dios nuestro Señor, que ha dado el Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de nosotros, transformándonos y guiándonos, que es la promesa del antiguo pacto. La promesa de la administración del antiguo pacto, que lo podemos ver en Jeremías, lo podemos ver en Ezequiel, etc. La llegada de la fe inaugura la adopción madura, ¿no? Las divisiones de estatus del viejo orden son superadas en la unificación pactual bajo Cristo, haciendo a los creyentes herederos del mundo. Una vez dicho esto, vamos a pasar a los versículos que ya hemos leído, que ya hemos estudiado, y vamos a ver palabras claves y vamos a hacer una interpretación exegética de cada uno de estos versículos. Versículo 19, que dice, ahora leo la versión del Reina Valera, ¿ya?
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Responde el apóstol Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Pablo responde a la objeción lógica que se daría, ¿verdad?, ante alguien que está recién entendiendo estas cosas. Puede ser lógica, digamos, no es pecado llegar con esta duda, no es un pecado. El pecado es afirmarlo, el pecado es creerlo, abrazarlo y vivir conforme a esa mentira, ¿no? Pero se puede surgir esta duda. A ver, apóstol Pablo, eh, ¿para qué sirve entonces la ley? ¿Cuál es el propósito que se dio? Pablo responde a la objeción, ¿verdad? Si la promesa salva, la ley es inútil, la ley ya no sirve para nada, responde definiendo su propósito temporal y penal. Temporal por todo lo que tiene que ver la ley de Moisés, la administración antigua. El apóstol Pablo aquí no está distinguiendo, simplemente está poniendo toda esa administración del antiguo pacto, ¿no?, y se está refiriendo a toda ella en su totalidad. ¿Entiendes? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y las palabras claves que usa el apóstol Pablo aquí son tres. La primera, parabaseon en griego, que es un sustantivo femenino genitivo plural. Bueno, aquí ya puedo seguir hablando más del término, pero no los quiero marear con eso. La idea es que hay o la implicación es que la ley expuso el pecado no como un mero error moral, sino como un crimen legal y de alta traición, violación del pacto, que demanda sanciones históricas objetivas, las maldiciones, que las podemos ver en el mismo pacto, en Deuteronomio capítulo 28, Levítico capítulo 26, si mal no recuerdo, ¿no?, destruyendo la visión pietista de que el pecado es solo un defecto interno, espiritual. No, tiene implicaciones, ¿no? Y de hecho tiene totalmente que ver con la realidad material del hombre. El pecado es anomia civil, social, individual, personal, familiar. El pecado lo conjuga todo, ¿verdad? Es anomia civil y es cósmica contra la soberanía de Dios nuestro Señor. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones, ¿no? Para baseon. Prosetete es la otra palabra griega importante aquí, ¿no?, que es un verbo. No les voy a dar tanta explicación sobre este verbo, solamente tenerlo en cuenta. Prosetete. La idea es la traducción lo que se traduce como añadida. Dice, fue añadida. No anula el pacto abrámico. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No anula y ni siquiera está en contra del pacto abrámico. Ese es lo que está primero ya estableciendo el apóstol en esta respuesta a esta pregunta. ¿Para qué sirve la ley? Lo primero que tenemos que decir es que la ley no está en contra del pacto, de la promesa que Dios le dio a Abraham. Eso es lo principal, que ya lo tenemos clarito con el primer versículo que estamos leyendo acá, ¿verdad? No anula el pacto abrámico, sino que es subsidiario a él. Es un apoyo a ese pacto, ¿no? Recuerdan que habíamos leído en el estudio anterior o antes anterior, no recuerdo bien, que Dios decía de Abraham que Abraham guardaba los mandamientos, los estatutos y las leyes de Dios nuestro Señor. Él era obediente, pero no obtuvo la justificación o la justicia o la salvación por la obediencia a la ley, sino porque creyó. Y eso le fue contado por justicia. Eso es lo que estuvimos estudiando en el estudio anterior, si mal no recuerdo, ¿verdad? La tercera palabra es la palabra mesitou en griego, que es un sustantivo y se refiere al mediador, ¿no? Al árbitro o al mediador entre las partes. Se refiere, por supuesto, a Moisés, ¿no? También podría ser los ángeles, pero es más seguro que se refiera a Moisés, porque Moisés es el gran mediador de la ley, mostrando una administración indirecta en contraste con la inmediatez de la promesa. ¿Sí? La ley, entonces, en términos ya concluyentes de este versículo, la ley fue introducida institucionalmente para contener la rebelión humana, la rebelión del pueblo de Dios, mediante sanciones claras hasta que el soberano histórico, aquel que apuntaba al pacto,
aquel que apuntaba a la promesa y que la ley de Dios también apuntaba a ella, por eso que estaba la ceremonia, los sacrificios, por eso que tenía que hacerse sí o sí un sacrificio anual por todo el pueblo, tenía que hacerse sacrificio por los pecados de cada uno, ¿verdad? Y se tenían que llevar a cabo esa ceremonia y derramar sangre, que la gente viera cómo moría el cabrito, cómo moría la ovejita, y vieran que derramaba y se sacrificaba ese animal por culpa suya, que ellos vieran que ellos merecían ese castigo, pero que había una promesa, que había uno que había de venir, el Cordero de Dios, que iba a pagar por el pecado del mundo, ¿no? Como dice el apóstol Juan, ¿no? Entonces, versículo 20 dice, y el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. Este versículo es súper complicado, lo reconozco, me costó mucho entender más o menos que, sobre todo que hay, leí de algunos, de Rojuni, leí que hay más de 250 interpretaciones de la Biblia comentada por Cambridge, que es una interesante Biblia porque te da un poco de panorama de todo lo que han dicho los teólogos. Dice que hay más de 400 interpretaciones distintas y en ello tratan de hacer un resumen de todas ellas y poner como, digamos, digamos, tres formas de entenderlo generalizadas que unifican todas las interpretaciones, por decirlo así. Ha sido difícil, pero creo que he llegado, por supuesto con ayuda del teologismo, de Rushduni, he llegado a la interpretación más correcta, a la que debe ser, basándonos en el pacto y la ley de Dios, en la distinción creador-criatura, en todo lo que hemos hablado en varios lugares hasta ahora, ¿no? Este es un versículo notoriamente difícil, ¿no? Pero subraya, una de las cosas que subraya es la pluralidad en el pacto del Sinaí. Ángeles, estaba Moisés, estaba el pueblo, también estaba Dios, ¿verdad? Versus la unilateralidad de la promesa. Dios le dio la promesa a Abraham, sin nada de intermediario, directamente, ¿verdad? En cambio, a través del pacto y la ley sinaítica hubo una pluralidad, ¿ya? Ahí hay algo que te da ciertas señales, podría ser, ¿verdad? Pero fíjense que uno podría decir, ya, aquí tuvo que haber como una especie de acuerdo, pero Dios no llegó a ningún acuerdo con Abraham, se lo entregó. Pero no es tan así, no es tan así, porque yo llegué a pensar de que, en el pacto ahí había pluralidad, pero no, Dios entregó la ley, ¿no? Y, y el apóstol Pablo, fíjense que dice, al final dice, pero Dios es uno. Afirma el monoteísmo absoluto y la soberanía unilateral de Dios, el arque, el principio último, ¿verdad? El pacto de promesa dependía solo de Dios, garantizando su éxito. La palabra en griego que se usa, heis, que es un adjetivo numeral, nominativo, y que es masculino, lo que nosotros usamos como uno, o se traduce como uno, y que recuerda a Deuteronomio, capítulo 6, a la Shemá, ¿no? Y de aquí yo he llegado a esta interpretación, se las explico. Cuando el apóstol Pablo habla de un mediador, se refiere específicamente a la entrega de la ley en el Sinaí. En ese evento hubo varias partes involucradas. Dios, los ángeles como mensajeros y Moisés, el mediador humano para el pueblo. Un mediador, por definición, actúa entre dos o más partes. En el contexto de la ley, como contrato, como pacto o administración, el mediador representaba la naturaleza condicional de la obediencia del hombre dentro de la historia. El hombre, al ser pecador, no podía acercarse a Dios directamente. ¿Recuerdan? Tuvieron que estar lejos del monte. Necesitaba un representante. Esto subraya la separación causada por el pecado y la necesidad de una estructura legal para gobernar a un pueblo rebelde. Recordemos el episodio que estaba ocurriendo en el mismo momento en el que se estaba entregando la ley, el becerro de oro, ¿no? Pero Dios es uno, dice el apóstol Pablo. Esta es la clave del pensamiento paulino y pensamiento teonómico. Al decir que Dios es uno, Pablo está invocando la Shemá de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Shemá Israel, Shemá Israel, era Shemá Israel, Adonai, Echad,
No me acuerdo cómo era en el hebreo, yo me lo sabía de memoria, pero ya se me olvidó. Shema Israel, Adonai. No me acuerdo. Bueno, la cosa es que se refiere a que Dios es uno. Esto significa dos cosas fundamentales. Primero, la inmutabilidad de su propósito. Dios no está dividido. No, no hay un Dios de la ley en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y un Dios de la gracia en el Nuevo. Su propósito de salvación y su estándar de justicia son una sola unidad coherente. No es algo esquizofrénico. No es que Dios tenga un estándar ético bajo la gracia y otro estándar ético bajo la ley. No, 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 no. Es el mismo estándar ético. Y aquí es donde el apóstol Pablo va luego más adelante a colocar la imagen, ¿verdad? La analogía con el paidagogo respecto a la ley. Segundo, la soberanía unilateral de Dios nuestro Señor. Dios aquí no le viene a preguntar a nadie si quieren aceptar su ley o su pacto. No, Dios sacó a Israel y si les gustaba o no, eso da lo mismo. A diferencia de un mediador que negocia entre dos partes iguales, la promesa hecha a Abraham, mencionada en los versículos anteriores, como estudiamos en el domingo pasado, depende únicamente de la fidelidad de aquel que es uno. El pacto de gracia es una condición soberana de Dios, no es un contrato negociado, es una ley dictada por el soberano del universo. Así que, obviamente, la ley no anula la promesa. El error que Pablo está aquí combatiendo es la idea de que la ley fue dada para ofrecer una vía de salvación distinta a la fe, que es lo que estamos discutiendo desde el principio del capítulo 1, versículo 1. Lo que, por supuesto, que el apóstol Pablo dice que absolutamente no. No hay forma de que haya una vía distinta de salvación que no sea la de Cristo nuestro Señor, el único mediador entre Dios y los hombres. La ley fue añadida por causa de las transgresiones, como dice el versículo 19. Su función no era cambiar la promesa de Dios, sino servir como un estándar de justicia y un ayo, un tutor, para mostrar la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre, la rebeldía del hombre. Entendemos, por tanto, que la ley es el lenguaje de la justicia de Dios. Por tanto, ojo ahí, no podemos decir que ya está abolida en el sentido de su estándar, de su justicia, ¿no? No podemos decir eso. Si Dios es uno, su ley es el reflejo de su carácter único e inmutable. La mediación de Moisés era temporal y preparatoria, pero el Dios que dio la ley es el mismo Dios que cumple la promesa en Cristo. En ese sentido, ¿ya? ¿Cómo lo entendemos hoy? ¿Cómo lo aplicamos hoy esta verdad que hemos extraído de este puro versículo, el versículo 20? Hoy en día el hombre busca mediadores fuera de Dios. El Estado moderno se ha convertido en el nuevo mediador, pretendiendo ser el puente entre el hombre y su bienestar, entre el hombre y la moralidad, entre el hombre y la justicia. Pero el Estado no es uno, es una multitud de voluntades caídas. Solo Dios es uno y solo su palabra ley tiene autoridad absoluta. La palabra del Estado y lo de los hombres, porque al fin y al cabo el Estado son el grupo de hombres que lo componen, cambia. Es por eso que las leyes van cambiando, se van reformando, se van anulando y se va estableciendo lo contrario, ¿verdad? Y miles de ejemplos tenemos. Cuando Pablo dice Dios es uno, nos está recordando que no podemos compartimentar nuestra vida. No hay un área espiritual donde Dios gobierna y un área secular donde gobierna supuestamente el hombre de forma autónoma o independiente, o menos aún, donde gobierna un Estado. Eso es como decir, hay un lugar para Moloch que Dios permite que esté. No, si Dios es uno, su soberanía es total sobre la familia, sobre la economía, sobre la justicia, sobre la educación, sobre la sociedad, sobre todo el mundo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 21. El versículo 21 dice así: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Pregunta el apóstol Pablo nuevamente, para que quede claro. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Aquí lo que Pablo quiere plantear es esa ilusión, ¿no? Esa tensión ilusoria de que la ley está en contra de la promesa. Y no está en absolutamente contrario. Por tanto, nosotros no podemos estar en contra de la ley. Si estamos bajo la gracia, no quiere decir eso que estamos contra la ley.
es una implicación clara, ¿no? El apóstol Pablo dice, pregunta, ¿está la ley de Dios contra la promesa de Dios? Dice en griego, me genoito. De ninguna manera, en absoluto. Y aquí hay dos palabras claves importantes que revisar en este texto. La palabra griega sopoei, o so, con z, sopoiesai, que es un verbo, ¿verdad? Que es la idea de revivir, de hacer vivo, de dar vida, de vivificar. De hecho, se traduce en la Reina Valera, vivificar, se traduce de esa manera, ¿no? La ley no puede vivificar, no es su propósito, no busca eso. La ley solamente apunta a la santidad de Dios nuestro Señor, a su estándar de justicia, de verdad, de amor, de su justicia, ¿verdad? De lo que es su voluntad para el hombre. ¿Y qué es lo que hace la ley al condenarnos? Simplemente lo que está haciendo es mostrar, revelar, como si tuviese una habitación oscura y uno no sabe qué hay dentro, y prende la luz, se ve, esa luz es la ley, que solo revela la podredumbre del hombre, la condición muerta del hombre, la condición de rebelión, caída del hombre contra Dios nuestro Señor. Eso es lo importante, y la ley no tiene ese propósito de vivificar, es el fiscal de Dios nuestro Señor, por decirlo así, ¿no? Pero no debemos apartarlo de la voluntad de Dios, no es que ese fiscal sea como un acusador y como que sea parte de Dios y que Dios tiene que, sí, no me queda otra más que aceptar lo que dice la ley. No, pues si es Dios entregándola, es su voluntad, no hay que separarlo. En ese sentido, la ley revela atributos de Dios, de su persona. Por tanto, estar en contra de la ley, desechar la ley, es desechar a Dios mismo, en ese sentido. Así que tenemos que tener cuidado y distinguir correctamente lo que el apóstol Pablo está distinguiendo. La otra palabra importante es la palabra dikaiosine, que es el sustantivo, que ya más o menos creo que algunos lo verán, la idea de dikaios, justicia, ¿verdad? Que es lo que se traduce como justicia, rectitud del pacto. Que la ley no está dada para entregar, dar rectitud, dar ese poder que no puede. Si la ley te revela como injusto, como quebrantador de la ley, como criminal, la ley no puede hacerte justo, no tiene los medios, no busca, no es su propósito, no es eso lo que está buscando. El apóstol Pablo, por tanto, afirma que la ley de Dios es perfecta, pero no posee atributos redentores, vivificantes en sí misma. No es su propósito, para eso está la promesa que Dios le dio a Abraham. No es la ley, sino que es la promesa. Si el hombre no estuviera muerto, la ley bastaría, porque la ley simplemente diría justo. No hay que hacerle nada a este. Déjelo, es justo, es un hombre justo, cumple con la ley, adora a Dios nuestro Señor con todo su corazón, con toda su mente, y ama a su prójimo como a sí mismo, y nunca ha quebrantado ese principio, nunca ha quebrantado la ley de Dios. Si el hombre no estuviera muerto, la ley bastaría, como dijimos. Y por tanto el apóstol Pablo niega categóricamente que la ley sea el problema. El problema es el hombre caído, la rebelión del hombre contra Dios nuestro Señor. Y por tanto, como es rebelde contra Dios, es rebelde contra la ley de Dios, que revela lo que Dios pide del hombre, básicamente. Versículo 22. El versículo 22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Fuese dada a los creyentes. La Escritura actuó como un juez que dicta una sentencia de prisión universal. Y fíjense, el apóstol Pablo dice, en el versículo que leímos, el 22, dice, mas la Escritura. Pablo está vinculando la ley a la Escritura. Las implicaciones son obvias, ¿no? Más la Escritura lo cerró todo, ¿no? Bajo pecado. ¿Qué es pecado? El apóstol Juan lo define muy claramente. Aquí no hay ninguna interpretación. Esto es objetivo y claro. Pecado es transgresión de la ley. Ya
yo no estoy inventando absolutamente nada, ni interpretando algo, ni uniendo puntos. El apóstol Pablo dice clarito en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 4, que que el pecado es transgresión de la ley. De modo que si un cristiano no quiere pecar, tiene que obedecer la ley. Tiene que andar en la ley, pero andar por sí mismo, no andar llevado de la mano por un tutor, porque se supone que ha alcanzado madurez en ese sentido, ¿no? Una palabra clave aquí es la palabra synekleisen, que es un verbo, ¿no? Que es encerrar, lo que se dice, encerrar por completo, acorralar como en una red. Es como que la ley abre las manos, la escritura en este caso, la ley, la palabra ley, abre las manos y en eso encierra a toda la humanidad bajo pecado. Toda la humanidad ha quebrantado la ley de Dios nuestro Señor. Por tanto, la única forma de alcanzar justicia, de alcanzar salvación y de llegar a ser hijos de Dios, el único medio que hay es la gracia de la promesa dada a Abraham. La ley nunca se entregó para ser un medio de salvación, sino para revelar, para mostrar la condición de la humanidad de forma objetiva y que todos quedasen callados, taparles la boca, ¿verdad? A todos los seres humanos que se creerían justos, que creerían que tienen, como Donald Trump, que cree que tiene méritos para llegar al cielo porque ha hecho muchas cosas buenas. ¿Qué es lo que hace la ley? Taparle la boca a todos los hombres impíos, ¿verdad? Rebeldes, taparles la boca y que queden desnudos. Eso es lo que hace el apóstol Pablo en los capítulos 1 y 2, ¿no? Oh, hombre, tú que dices que no haces lo que no se debe hacer, que condenas en otro condenas en otro lo que, digamos, lo que está mal, pero tú mismo lo haces, ¿no? Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo, diciendo que la palabra de Dios encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para mostrar que el hombre está caído. Es por eso que incluso, lamentablemente, la iglesia apóstata está tan en contra de la ley de Dios, porque la ley revela eso. Y es mucho más cómodo evitar ese espejo que nos hace ver nuestra injusticia, ¿no? Y hay muchos cristianos que son, digamos, honestos y que han caído en este error debido a que no interpretan correctamente la palabra de Dios. Y hay personas muy capaces, entre ellas el doctor César Vidal, a quien yo estoy preparando una respuesta porque él tiene un artículo aquí en su Biblia comentada, tiene un artículo sobre la libertad de la ley, acá escrito, y yo estoy preparando una respuesta a lo que dice acá el doctor César Vidal, demostrando que esto es una estupidez, una estupidez, ¿no? Yo no me pongo en la altura de él, tiene doctorado, casi que le caen, tiene como 4 doctorados por bolsillo, yo no tengo ninguno, pero eso no dice nada si tú estás en error, y lo podemos demostrar objetivamente, como lo vamos a hacer, y como lo estamos haciendo aquí, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo afirma que la depravación total ha llegado a ser institucionalizada a través de la ley, que revela la depravación de todos los hombres, que todos los hombres han quebrantado la ley. Nadie escapa a la jurisdicción condenatoria de la ley, y la ley no ha dejado de ser, la ley sigue revelando al ser humano. La ley sigue revelando lo que es el ser humano. Si nosotros decimos que el nuevo pacto dio por abolida la ley, entonces ya no hay problema. Ya nadie se tiene que arrepentir, ya no hay que predicar el Evangelio, porque el Evangelio se supone que es salvar a los hombres de la condenación de la ley, porque la ley está vigente y condenándolos. Es que se caen tantas ridiculeces, se caen en tantas eh, cuestiones tan ilógicas. Se quebranta la racionalidad incluso cuando se niega la ley de Dios como el único estándar de justicia. Se caen todas estas ridiculeces. El propósito de la ley dada por Dios nuestro Señor es el de destruir la autonomía del hombre para obligar al hombre a depender absolutamente de la fe en Jesucristo y no de sus méritos, de su valía, ¿no? Porque el hombre está muerto, el hombre es un rebelde, un caído y ya está condenado a muerte, ya está muerto, es una masa andante de muerte, básicamente. Versículos 23 y 24 dicen: pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio del Reino. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, el griego paidagogo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por las obras. Es lo que el propósito de la ley, para eso fue dada la ley, no para salvarnos, no para decir, ya, estos son los requisitos que tengo que cumplir, ¿no? Ya, los voy a cumplir. De ahora en adelante me voy a poner obediente. No va a llegar a ninguna parte, lamentablemente. Versículos 22, 23 al 24, como lo he leído, introduce la figura jurídica, muy reveladora, ¿verdad?, del paidagogo, del ayo, traducido en la Reina Valera, ¿no? Aquí hay varias palabras. Antes de pasar a explicar el pedagogo, hay una anterior, que es efrouroumeta, en griego. Bien larga esta palabra, ¿no? Que es la idea de guardar, ¿no? Guardar, mantener bajo custodia, pero guardar militarmente, o sea, estrictamente. Esa es la idea. Someter estrictamente. ¿Mm? Y ahí está la palabra al lado de esta paidagogos, que es el sustantivo masculino, ¿verdad? Un nominativo, que es el ayo, el tutor. En el mundo greco-romano, y estamos hablando ya de contexto histórico y legal incluso, y de costumbre, ¿no? En el mundo greco-romano era un esclavo el paidagogo, un esclavo estricto encargado de la disciplina moral y física del hijo del amo. O sea, el dueño de casa, el padre de familia, ¿verdad? Contrataba esclavos, los compraba a esclavos y esclavos que eran, digamos, que tenían una función específica, que era la de trabajar como paidagogo, ¿no? Como un tutor, pero un tutor estricto, a tal punto que tenían una vara para castigar al hijo. Le estaba permitido por el padre de familia, ¿verdad? El dueño, el padre, que el paidagogo pudiera incluso disciplinar o castigar a su hijo. Era un esclavo estricto encargado de la disciplina moral y física del hijo del amo, portando a menudo una vara. No era el maestro, sino el custodio disciplinario. ¿Se entiende? No era el que te enseñaba, sino el que te castigaba y te dirigía y te corregía el camino. Tú ibas a atravesar la calle, pues fue una analogía moderna, ¿verdad?, en nuestro tiempo. Tú ibas a atravesar la calle, ibas a atravesar en rojo, el pedagogo te agarraba y te sostenía firme y que aquí no te mueves. Tienes que entender, no se mueve, cuando está en rojo no se mueve, no se atraviesa. ¿Entiendes? Y ahí firme, ¿no? No es que, no, mijito, no atraviese, no. Te agarraba y te sostenía firme. Y el niño ahí, ¿entiendes? No, firme. Porque el niño no tenía dominio propio, no era responsable, no tenía la capacidad y por tanto tenía que tener ese pedagogo, ese tutor estricto que lo estuviera dirigiendo, sosteniendo de la mano y castigando cuando se comportaba mal, según los estándares y la ley, ¿verdad?, que el padre imponía en su casa, que era lo que el tutor aplicaba. No, el tutor no se inventaba digamos, el estándar que tenía que exigir al niño. Era el estándar del padre, que era la ley del padre, que exigía que se aplicara y se gobernara sobre su familia, y en específico sobre su hijo niño, ¿verdad?, su hijo menor. Por tanto, afirmar que la ley ejerció un rol custodio rígido sobre el pueblo del antiguo pacto, en la antigua administración del pacto, es lo que el apóstol Pablo está haciendo. La ley lo que hacía era tratar al pueblo de Dios como menores de edad legales. Y por tanto el apóstol Pablo niega que este estado de infancia disciplinaria fuera el fin teleológico del hombre. No, tiene que madurar. Y Dios ya, al revelar la fe, esta madurez llegó, ¿no? Y por tanto el paidagogo no impartía vida ni herencia, simplemente su función era puramente restrictiva y preparatoria. Quedarse bajo el pedagogo perpetuamente, que es lo que estaban intentando hacer los judaizantes, es una aberración jurídica y una rebelión contra el diseño de Dios para la madurez de su pueblo. En otras palabras, lo que estaban haciendo los judaizantes era tomar al pueblo de Dios, que ya estaba en madurez, ya tenía el Espíritu Santo, ya tenía la ley
escrita en su corazón y por tanto era de su fuero interno, el principio que dirigía ahora al Hijo de Dios, al perteneciente al pueblo del pacto, ¿verdad? Era de su fuero interno el que lo llevaba a obedecer la ley y no algo externo, que era la antigua administración del pacto, ¿no? Que era a lo que se refiere el apóstol Pablo. ¿No? Quedarse bajo el paidagogos perpetuamente es una aberración jurídica y una rebelión contra el diseño de Dios para la madurez. Y esto es lo que está atacando el apóstol Pablo aquí en Gálatas y lo que está atacando el autor o los autores de la carta a los hebreos del Nuevo Testamento, que también está advirtiéndole, volverse atrás es una ridiculez, es como un adulto queriendo volver a ser niño y no tener ninguna responsabilidad. No quiero trabajar, no quiero ser responsable, quiero que me mantengan, quiero que yo poder jugar y hacer lo que se me dé la gana y ser mantenido. Esa es la aberración que está tratando de mostrar el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Volver a la antigua administración del pacto es renunciar a nuestro estatus en Cristo, de hombres maduros, que no necesitamos de, eh, de sacerdotes, que no necesitamos de reyes, que no necesitamos de señores o de algo por encima de nosotros, hombres, ¿verdad? Por encima de nosotros, que nos vayan guiando y nos digan qué tenemos que hacer. No, si la ley está escrita en nuestros corazones, tenemos al Espíritu Santo que nos guía y por tanto somos todos iguales, que es lo que va a llegar el apóstol Pablo a decir más adelante. ¿Verdad? ¿Se entiende entonces esto? Espero que se entienda. Igual yo tengo aquí escribí un artículo en mi página web sobre el pedagogo, que lo recomiendo que lo lea, lo subí, creo que fue hoy día, sí, hoy día lo subí. Ahí pueden profundizar en esa función del pedagogo y hago una comparación con el Estado como pedagogo, pero pedagogo perpetuo. El Estado no busca y no quiere que los ciudadanos maduren, ¿no? Y que sean maduros, quiere tenerlos siempre ahí bajo su tutela. Versículos 25 al 27 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Esto puede parecer que está diciendo el apóstol Pablo, ya no necesitamos la ley, podemos hacer lo que queramos, podemos violar, mentir, robar, adulterar, no honrar a nuestros padres. No, obviamente no dice eso, ¿no? Pero esa es la implicación de decir que ya no estamos bajo este ayo, significa que ya no estamos bajo la ley, así que no tenemos que obedecer la ley. Yo no sé cómo no han pensado esto. Aquí hay problemas lógicos, fundamentales, básicos, que los antinominianos, no sé, es como que, no sé cómo describirlo, es como una esquizofrenia, no lo entiendo, no lo comprendo en realidad. Bueno, versículo 26 dice: pues todos, ya habíamos leído el 25, que dice, pero venía la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Fíjense la analogía, sigamos la analogía que está usando el apóstol Pablo. Se está refiriendo que en la antigua administración, el pacto, con la ley de Moisés, con todo lo que tenía que ver en la antigua administración del pacto, con todas las ceremonias, todo eso, el pueblo de Dios estaba como en la condición de un niño, no adulto, que no podía tomar la herencia del padre y ejercer su derecho. No, todavía no podía, porque era un niño, inmaduro, no tenía autodominio, tenía que ser dominado por otro, por el pedagogo, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo dice, ahora ese pueblo ha madurado y ya no debe estar bajo el pedagogo, ahora está revestido en Cristo. Y Cristo es el hijo heredero de todas las promesas del Padre, el que hereda el mundo, ¿no? Como Cristo mismo dijo, ¿verdad? Todo el mundo es mío en estos momentos. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en Cristo nosotros estamos revestidos en eso, por eso que somos llamados reyes, sacerdotes y profetas en Cristo Jesús. Estamos revestidos en Él. Aquí, por supuesto, la llegada de la fe histórica, la era del nuevo pacto, la nueva administración del pacto, que se administra el mismo pacto, la misma promesa, pero ahora sobre un pueblo maduro. Se espera que sea maduro, ¿no? Pero se supone que el Espíritu Santo que renueva nuestro corazón nos lleva a una madurez
superior a la de Israel en la antigua administración del pacto, ¿no? Entonces la llegada a la fe histórica declara la emancipación legal del heredero. ¿Qué quiere decir emancipación? Quiere decir que el heredero ahora es adulto y tiene la capacidad de tomar esa herencia y de emanciparse del tutor, ¿verdad? Y de vivir por sí mismo, tomar sus propias decisiones, gobernar, ¿no? Su casa, porque ahora es el heredero. Ahora él es el que está digamos, sobre todo, en ese sentido, porque tiene la herencia del padre. Aquí la palabra griega que se habla sobre el hijo es la palabra en griego huioi, ¿no? H-U-I-O-I. Es un sustantivo nominativo, ¿no? Que se refiere al hijo maduro, al heredero legal, contrastado con el niño menor, que la palabra que se usa para ese niño menor es la palabra nefios o nepios, ¿no? O la otra palabra griega importante es la palabra enedisaste, que es un verbo que se traduce como revestidos, que es vestirse, ¿no? El apóstol Pablo aquí se está refiriendo al acto legal romano de asumir la toga virilis, que en el contexto del derecho romano, señalando el paso del niño a la edad adulta y asumiendo los derechos de propiedad, asumiéndolos, tomando posesión de esos derechos, tomando posesión efectiva, por decirlo así, de esos derechos. Como hombre adulto, ya era heredero y por tanto era el hijo el heredero. El apóstol Pablo aquí lo que está haciendo es afirmar la madurez espiritual y jurídica del creyente en Cristo, en el nuevo pacto, en la nueva administración del mismo pacto, porque viene de la promesa que incluso se hizo en el huerto del Edén y que pasó por Noé, pasó por Abraham, pasó por Moisés, por David, por Juan el Bautista, ¿verdad? Y finalmente se cumple en Jesucristo. Al revestirse de Cristo, el supremo Hijo maduro, el que demostró ser el guardador del pacto, el creyente ya no necesita un tutor penal, un tutor pedagogo, ¿no? Pues se autogobierna bajo la ley escrita en el corazón por el Espíritu Santo. Aquí debemos aplastar uno de los errores antinominianos más destructivos, y que creo que ya lo hemos estado haciendo, del pietismo moderno, y como moderno me refiero desde el siglo XVI en adelante, ¿no? Que es la falsa suposición de que el hijo maduro queda emancipado de la obligación de andar en la ley de Dios, de caminar en los principios, en los estatutos, en las leyes, ¿no? De Dios nuestro Señor. Esto es una aberración jurídica y teológica. Es una tontera, es una tontería. O sea, solo una persona esquizofrénica o que no es muy lógica, ¿verdad? Podría sostener. Cuando un ciudadano alcanza la mayoría de edad y el paidagogos, el ayo, se retira, el individuo no se convierte en una especie de anomia andante. ¿Qué queremos decir anomia? Pecado. Porque la definición de pecado, ¿no? Es la infracción de la ley, según el mismo apóstol Juan lo declara muy explícitamente. Cuando el ciudadano alcanza la mayoría de edad y el pedagogo, el ayo, se retira, el individuo no se convierte en una anomia moral, en una anomia andante, exento del código, digamos, de ley, ¿verdad? El código civil, el código penal de su padre, del gobierno de su casa. Al contrario, asume la responsabilidad plena de aplicar esa ley y de representarla. Él la representa, así como el padre representaba la ley y que el hijo tenía que obedecer y que era, digamos, castigado cuando la quebrantaba a través del ayo, ¿no? El hijo maduro obedece la ley de Dios no por terror a la vara del custodio, sino por autogobierno ético, como profetizó Jeremías en el capítulo 31, versículo 33. El nuevo pacto no es la abrogación, no es la erradicación del nomos, de la ley, sino su internalización operativa mediante el Espíritu Santo en nuestro corazón. Quien afirma estar libre en Cristo para ignorar la jurisprudencia bíblica no es un hijo maduro, sino un rebelde infantilizado. Y como nos recuerda Rushduni, donde fracasa el autogobierno cristiano bajo la ley de Dios, inevitablemente interviene el Estado para imponer su propia ley coactiva y pagana, erigiéndose como un
pedagogo idolátrico, que te lleva, por supuesto, a la ley falsa, a la ley de Moloch, perpetuo y tiránico sobre una sociedad inmadura. Y aquellos pastores, aquellos maestros que quieran enseñar, o que enseñan, básicamente, que el Estado es necesario para castigarnos, están diciendo que es necesario que la iglesia tenga un ayo, que tenga un pedagogo, pero ese pedagogo no, según ellos mismos, no debe cumplir la ley de Dios, debe cumplir la ley que se inventa el Estado, la ley humanista, la ley positivista. Y por tanto están condenando a los creyentes a una infantilización continua y perpetua. Es ahí el gran pecado, la gran rebelión de estos pastores, de estos maestros que se dicen ser cristianos, que dicen enseñar todo el consejo de Dios. Lo que están enseñando es el consejo de Satanás, básicamente. Versículos 28 y 29 dicen así, ya estamos terminando. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Nunca tanto se ha hablado de las distinciones por parte de los supuestos cristianos y conservadores. ¿Sí? No, el hombre y la mujer son distintos. La jerarquía en la sociedad, que los jefes y los otros, y todo tiene, toda la jerarquía, todas las distinciones las quieren defender legalmente, a través de leyes y a través de la ley natural y cosas así. Y el apóstol Pablo aquí nos dice claramente que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay extranjero ni nacional, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La unificación pactual a la que se refiere el apóstol Pablo es la eliminación de las barreras divisorias del mundo y del pecado que ha hecho en cuanto al estatus salvífico y legal ante Dios, no simplemente espiritual, total, porque Dios es uno. Recordemos lo que dijimos del versículo 20. Aquí hay dos palabras importantes en el griego. La palabra gen, en el griego que es, o gen, con H, que es un adjetivo nominativo neutro singular, uno, lo que se traduce como uno. En Cristo somos uno. No hay distinción, ni de mujer ni de hombre, ni de esclavo ni de libre, ni de extranjero ni de nacional, ni de esclavo ni libre, creo que ya lo había dicho, ¿verdad? Ni judío ni griego. No hay distinción en Cristo Jesús. A propósito de todas las distinciones que están queriendo hacernos creer los estatistas, y sobre todo en estos tiempos con el tema de Israel, ¿no? Que los judíos son el pueblo de Dios, la promesa, valen lo mismo que un pagano, lo mismo que un goyín, que dicen ellos, ¿no? Son lo mismo, en Cristo son lo mismo, ¿verdad? Y si queremos hablar en términos del pacto y la ley, ellos son infantiles, ellos están bajo el ayo y condenados por el ayo, están siendo castigados por el ayo. Nosotros en Cristo somos maduros y somos el pueblo verdadero de Dios, los verdaderos herederos. Ellos no heredan, no son herederos de ninguna promesa, no, a menos que confiesen a Cristo como Señor, y ahí sí ya se hacen hijos, herederos en Cristo Jesús, donde no hay distinción entre judío ni griego. La otra palabra importante es la palabra kleronomai, que es un sustantivo que se traduce como herederos. Es la parte fundamental aquí. El apóstol Pablo afirma que la herencia del dominio mundial de Abraham, y digo dominio mundial porque el apóstol Pablo lo dice explícitamente en Romanos capítulo 4, versículo 13, esa herencia del dominio mundial pertenece a todos los que están unidos al Rey Jesucristo, independientemente de su origen humano. Niega que esto, por supuesto, hay que decir claramente que esto no niega que se borren las distinciones creacionales. Hombre, mujer, siguen existiendo biológicamente y funcionalmente, sí, pero destruye los estatus de castas, paganos y judíos. Ya no es que una mujer no tiene acceso a ciertas cosas porque es mujer. No, tiene tanta autoridad de gobierno, de enseñanza, en la iglesia como cualquier otro hombre. Cristo aniquila la dialéctica de clases y la estratificación basada en el poder o la raza. Al ser unidos bajo una misma ley y un mismo rey,
una misma ley los gobierna, se erradica la justificación para cualquier tiranía estatista que busque dividir para gobernar, básicamente. Terminando, mis queridos hermanos, haciendo una breve síntesis teológica de lo que hemos visto, primero vimos la soberanía pactual del pacto. ¿Quién es el soberano? Dios nuestro Señor. El pacto de gracia, la promesa, es el principio unificador de la historia. El principio arqué, que viene por supuesto de nuestro Dios, de nuestro Señor. La ley no compite contra esa promesa, sino que es instrumental y subordinada a los propósitos del soberano. Y por supuesto revela los atributos de Dios nuestro Señor, su santidad, revela lo que Él espera de nosotros, ¿no? Nadie puede decir que ya no debe tener a un solo Dios, no debe adorar sino solo a Dios. O sea, nadie puede decir que los primeros 4 mandamientos ya no hay que obedecerlos. Que yo digo, explicar estas cosas a veces hay que explicárselas a niños, o sea, porque son niños que incompetentes, ¿verdad? Que hay que guiarlos como un ayo, ¿verdad? Y castigarlos cuando no entienden, porque de verdad estas cosas un hombre maduro deberías comprenderlas así, fácilmente, ¿sí? Esto es básico. Segundo punto de la síntesis, la impotencia humanista. La ley es ontológicamente incapaz de generar vida, de dar salvación, de dar justificación, ¿no? Todo sistema humano, religioso, secular, que intenta usar la ley o las leyes humanas para redimir a la sociedad está cometiendo una herejía, la herejía judaizante. Estamos viendo en todos los estados que creen que por la ley van a traer justicia a la sociedad y que van a reformar al hombre, ¿no? Que usan la ley como medio para justificar la sociedad o para salvar la sociedad, ¿no? Por tanto, todo sistema humano, ya sea religioso o estatal, que intente usar la ley o las leyes humanas para redimir a la sociedad está cometiendo una herejía salvífica que terminará en tiranía, encerrando a todos los hombres. Eso podríamos hacer una analogía con el libro maravilloso de Ludwig von Mises, a pesar de que Mises no es cristiano consciente, ¿verdad? Pero muestra cómo el socialismo, que es el Estado, básicamente, eso lo demostró Jesús Huerta de Soto, que la definición de socialismo es la definición que se le debe dar al Estado. En el socialismo muestra cómo se destruye la sociedad. En esa obra, El socialismo, de Ludwig von Mises, maravillosa, es un tomo grande, aquí lo tengo. Este librito es maravilloso, de verdad que es muy bueno. Por supuesto que tiene algunos presupuestos que son ridículos, obviamente, como es ateo, pero es maravilloso en cuanto a si uno sigue las implicaciones lógicas, porque el hombre aplica la lógica, y si uno aplica la lógica a fenómenos reales, ¿verdad? Y los principios científicos, si sigue la senda correcta, pues vas a llegar a conclusiones correctas, a pesar de tener una... Es como la ciencia evolucionista, que está haciendo cosas buenas, por supuesto. Son evolucionistas y hacen cosas muy buenas, pero sus presupuestos son ridículos. Tienen que usar capital cristiano. Lo mismo, Ludwig von Mises usa capital cristiano. Es por eso que llega a conclusiones correctas. Tercero, la madurez del autogobierno, lo que hemos estado viendo. El propósito de la salvación en Cristo es producir hijos maduros. En el griego, huioi, que habíamos leído, huioi. No niños perpetuos bajo custodia. Este sistema eclesiástico que tenemos hoy en día, que busca tener a creyentes bajo la custodia de un pastor, está negando el principio que el apóstol Pablo está hablando, básicamente. El autogobierno cristiano es la precondición indispensable para una sociedad libre. Y cuarto y último, se nos muestra la atención y la mala lectura del antinomianismo, que es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿no? La iglesia moderna lee el versículo 25, ya cuando dice ya no estamos bajo el ayo, y concluye absurdamente que la ley moral de Dios ha sido abolida. Falso, esto es totalmente falso, esto es ridículo pensarlo, por las implicaciones que tiene, si se ponen a pensar un poquito. Lo que expira es la administración tutelar penal de la inmadurez. Un hombre adulto no desprecia las reglas morales, éticas, la ley, no matar, los 10 mandamientos, no puede despreciarla ya porque no necesita que su padre lo lleve de la mano. No, tiene que
obedecerlas, ¿no? Como un hombre maduro por sí mismo, no que el padre tenga que estarlo guiando y castigándolo, o contratar un ayo para que lo guíe y lo castigue cuando quebrante esos principios. ¿Se entiende? Eso, mi hermano. Un abrazo y que estén muy bien y espero que les haya sido de bendición este estudio. Chao, chao, bendiciones.